A ver cómo le puedo hacer Buenas aquí. noches, ¿me escucha, maestro Luis? Hola, hola. Un gusto saludarlo. El gusto es mío, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escucha usted a mí. Sí. Perfecto. Ya le envié la invitación para la cámara nada más, maestro. Aquí ya. Excelente, ya lo veo muy bien. Si gusta, comparto y ya damos inicio. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Estamos listos, eh? Listos. Excelente. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy me complace tener a un gran invitado. Ya saben que aquí charlamos con grandes personalidades en el país respecto a distintos temas del derecho y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy nos honra con acompañarnos el maestro Luis Rafael Bautista Cruz. Él es juez tercero de distrito en Boca del Río, Veracruz. Él ha sido docente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha sido docente en la Universidad Anáhuac, ha ocupado todos los cargos del escalafón de la entonces carrera judicial dentro del Poder Judicial, desde oficial administrativo, secretario, y ahora él se encarga de un juzgado de distrito en el estado de Veracruz, específicamente en Boca del Río. Y bueno, el maestro es uno de los juzgadores más vanguardistas actualmente de nuestro país, en el sentido de que ha empezado a hablar de temas que están generando hoy en día pues mucho revuelo, que es este tema tan interesante de la inteligencia artificial, y me da mucho gusto que haya aceptado estar acá para hablar con nosotros. Muy buenas noches, maestro Luis, ¿cómo está? Buenas noches, estimado maestro Raúl. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues te agradezco que te hayas animado a charlar aquí en esta dinámica de los lives de TikTok. Yo por acá suelo charlar con diversas personalidades y pues el día de hoy te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para hablarnos un poquito de ese tema que me pareció muy interesante cuando te escuché a ti hablar de esta inteligencia artificial aplicada a la función jurisdiccional, maestro Luis. Gracias. Sí, en realidad este es un tema bastante relevante porque durante muchos años, durante siglos, la justicia ha sido una labor profundamente humana. Esto necesariamente tiene que seguir siendo en esa misma dinámica. Sin embargo, hoy ya empezamos a compartirla con máquinas, con lo que es la famosa inteligencia artificial. Y esto representa un cambio sustancial en la manera en la que operamos el derecho. Hace algunas semanas, platicando con una persona que también está muy dedicada, es muy entusiasta en la inteligencia artificial, hacía referencia a que, bueno, y que tiene estudios en Italia, Alemania, entre otras cosas, me platicaba que con relación a la inteligencia artificial debíamos verlo en el sentido de como si tuviéramos que cortar algunos árboles y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que llegar? Pues un hacha o una motosierra. ¿Y qué era lo más idóneo? Si darle 150 hachazos para tirar ese árbol, o bien básicamente emplear la motosierra. ¿Por qué esta analogía? Porque actualmente hay una reticencia de distintas personas juzgadoras, y llámese jueces, juezas, magistradas, ministros, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que van con demasiado, o sea, hay que verlo con mucho cuidado. Sin embargo, hay personas que dicen, no, vamos a parar vamos a hacerlo de manera tradicional, como siempre se ha hecho, y tienen una especie de miedo al empleo de estas herramientas, sobre todo porque con anterioridad pensar que una inteligencia artificial pudiera participar en las decisiones judiciales pareciera de ciencia ficción, pero ahora ya esto no es así. ¿Qué pasa? Ya no lo vemos en películas, ya no lo vemos en laboratorios o como lo acabo de mencionar en ciencia ficción, sino que lo estamos ya viendo aterrizado en los tribunales y tribunales de distintos tipos.
Hay muchísima información ya en distintas latitudes, en Sudamérica fundamentalmente, Colombia, Argentina, que ya van avanzando muchísimo en estas áreas, y nosotros acá en México vamos con cierto rezago en ese particular. Entonces surge una pregunta que es así detonante: si estamos preparados para que una inteligencia artificial participe en las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque estas decisiones, lo sabemos, van a afectar la libertad, el patrimonio, la integridad, la vida, la dignidad personal, la dignidad es humana, es la piedra o es la base sobre la cual descansan nuestros derechos humanos. Entonces, aquí el punto es: ¿hasta qué punto vamos a permitirle a la inteligencia artificial que participe? Definitivamente sí tenemos que brindarle esa oportunidad a que esto vaya para adelante. Pero bueno, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Como tal, no hay un concepto unánime en cuanto a este punto, pero en términos generales, de hecho hay una ley, un proyecto de ley que se está presentando hace algunos días. Estuve repasando ese proyecto de ley. Es un proyecto del decreto por el que se expide la Ley General para regular y fomentar el uso de la inteligencia artificial en México. Y hay algunos conceptos sobre ese particular, pero en términos generales lo entendemos como una especie de ciencia que permite a las computadoras resolver asuntos que requieren inteligencia humana, como si lo necesitara o lo hiciera cualquier persona. En términos generales, a eso se reduce la inteligencia artificial, o podemos entenderlo así. Hay incluso, en esta semana que acaba de pasar, el Papa Juan acaba de sacar una encíclica muy interesante y dice, entre otras cosas, que la tecnología puede curar, conectar, educar, pero también puede segregar, dividir, y sobre todo se va a erigir en un problema si es que no se sabe usar de la manera adecuada. Pero nosotros, para efectos de la función jurisdiccional, tenemos que partir de la base de que la inteligencia es una máquina como tal. O sea, no tiene una ética, no tiene un sentido de justicia, se va alimentando de datos, de patrones o sea, que anteriormente, digamos, en ese sentido, aquí surge la problemática. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa inteligencia artificial? Primero, analiza grandes cantidades de problemas, básicamente, y con base en esos problemas que ya están resueltos, lo que hace técnicamente es darnos una especie de solución. Por ejemplo, si nosotros alimentamos una inteligencia artificial con miles de sentencias, lo que va a hacer la inteligencia es reconocer patrones. El problema es que si esa inteligencia, esos precedentes reproducen sesgos cognitivos, los va a seguir reproduciendo la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no es que razone como un juez, sino que va a predecir una especie de resultados. Y en ese sentido, esto es verdaderamente importante. Uno de los puntos que llama la atención es si la inteligencia artificial es como tal un derecho humano, un derecho fundamental, si tiene alguna fuente constitucional en nuestro sistema mexicano. Como tal, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hay una definición de inteligencia artificial, pero eso no es obstáculo para que lo podamos enmarcar. Podemos atender al artículo 6 de la Constitución, que habla de las tecnologías de la información, al artículo 3, que está vinculado con aspectos de educación, con innovación, entre otras cosas. Y entonces de ahí vamos extrayendo estos elementos. Como te comentaba, está esta iniciativa, que es la que va más avanzada, que va orientada a expedir la Ley General para regular y fomentar el uso de la inteligencia artificial. Y aunque todavía está en ese proceso legislativo, todavía no la tenemos como esa ley general, pues nos va dando vistazos de a dónde vamos.
en este punto. Básicamente, en tratándose de la inteligencia artificial, se va empleando aplicada al derecho para partir de ejemplos, como lo acabo de mencionar, relacionado con esas sentencias. También va a detectar patrones, va a detectar el contexto respectivo y no necesita unas reglas, digamos, para cada caso, sino que puede aplicar ya lo aprendido en virtud de todo el cúmulo de datos que va procesando para aplicarlo en casos nuevos. En los tribunales mexicanos también hay un avance. Hay un tribunal en el Estado de México y también otro en la Ciudad de México que se erigen como punta de lanza de estos aspectos. De hecho, yo estuve realizando bueno, me metí al sistema integral de seguimiento de expedientes, que es el que es el sistema que tenemos nosotros como los jueces, juezas, magistrados, magistradas en el país, y empleé los datos de inteligencia artificial. Y ahí me pude dar cuenta que la inteligencia artificial sí se va introduciendo poco a poco en la justicia mexicana a través de sentencias de lectura fácil. También se emplea para calcular las garantías cuando se trata de la suspensión del acto reclamado. Otro de los puntos que veo es que se emplea también para la síntesis de sentencias. Básicamente es lo que hacen. Y sobre todo en revisiones ortográficas, en resúmenes de leyes, de precedentes, de síntesis de conceptos de violación. Hay algo que nosotros tenemos acá en nuestro país que pareciera que tratándose de los abogados y también de las personas juzgadoras, parece que nos pagan por kilo, por presentar una demanda o por emitir una resolución. Entonces, de repente vemos sentencias de 200, 300 hojas, ¿no? O de 200 o 300 páginas. Lo mismo acontece en los escritos de algunos abogados. Algunos abogados que reclaman, por ejemplo, actos de carácter omisivo, que simplemente es la inacción de alguna autoridad, y para esto te presentan una demanda con 90, 100, 140 páginas para un acto omisivo. O sea, no tiene mucho sentido estar poniéndole tantas páginas en casos de esta naturaleza. Entonces, aplicada al área de la administración de justicia, estas herramientas de inteligencia artificial sí nos permitirían, en un momento dado, concentrar esas páginas en aspectos muy generales y hacer la síntesis, los resúmenes, entre otras cosas. Definitivamente que con esto no estoy diciendo que el juez o el secretario o secretaria se vea simplemente que cargue las demandas a los sistemas de inteligencia artificial y que se espere que ya salga una síntesis depurada de los conceptos de violación, de ninguna manera. Pero lo que sí es que permite detectar ciertas inconsistencias en los escritos, inclusive en las mismas sentencias. De repente, en una parte hay una afirmación y en la página 60 o en la página 80 hay otra afirmación que van chocando. Y en ese sentido, pues estas herramientas de inteligencia artificial sí nos permiten ir avanzando sobre ese particular. Entre otras cosas, esto no nada más opera aquí en nuestro país. Definitivamente hay otros casos. Por ejemplo, en Estonia hay el famoso juez robot. En Estonia está diseñado para resolver disputas que no impliquen una cuantía superior a los 7,000 euros. Entonces ahí ya ellos van avanzando. ¿Qué es lo que hacen? Pues las partes cargan los documentos respectivos a la plataforma conducente, digamos, suben la demanda, suben una especie de contestación, y la inteligencia artificial lo que hace es que va analizando esa información, analiza esa información, aplica los criterios legales y emite una determinada sentencia. Por ahí hay muchas personas que dicen, no, es que la inteligencia artificial no va a sustituir jamás a los jueces. Yo tendría mis reservas con esas afirmaciones. ¿Por qué? Porque va muy avanzada la inteligencia artificial y, por ejemplo, para casos menores, como por ejemplo multas de tránsito, aspectos que, no sé, a lo mejor quisiera referirme a un derecho de petición que no tiene mayor complicación, podríamos ir ya viendo ese punto. Pongo este ejemplo del juez robot en Estonia.
porque digamos que lo que hace es analizar casos de una cuantía menor. Ahora, esto no implica que no haya una supervisión humana, pero ya esa supervisión ya viene con posterioridad, porque se permite a la parte inconforme cuestionar esa determinación a través de un recurso, y ya entonces estará un juez profesional como tal analizando ese punto, pero digamos funcionando en una segunda instancia. También lo mismo acontece en otras latitudes, que China, por ejemplo, es punta de lanza. Hay unos tribunales en Beijing, en otras ciudades ahí de China, donde se procesan demandas completamente en línea. Se verifican las pruebas digitales respectivas, etcétera, y ya se van certificando estos actos con un sistema que se conoce como blockchain, la famosa cadena de bloques. Entonces se le da cierta certeza a las partes de que el trámite vaya por sus cauces legales, y al final de cuentas ya entra un juez humano para resolver esta clase de controversias. Entonces sí tenemos esa posibilidad de que en un futuro, en distintas latitudes, si esta inteligencia artificial vaya avanzando en la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque no podemos ser omisos a una realidad. Tenemos una cantidad impresionante de asuntos, y todas las personas exigen justicia, y justicia que tiene que ser de calidad, que tiene que ser pronta, porque bien lo dicen, una justicia que se tarda, que se demora en exceso, no es justicia. Entonces, entre otras cosas, ¿qué es lo que se busca con estos sistemas? Primero que nada, una cuestión de automatización en un primer nivel, digamos, que se permita que la IA auxilie al operador o a la operadora jurídica en tareas administrativas como clasificación de expedientes, una especie de gestión documental, básicamente en las tareas más sencillas. Y una vez superado ese punto, ir a un segundo nivel. En ese segundo nivel, ¿qué es lo que tendrá que ser? Auxiliar al juez, como en la búsqueda de precedentes, en localización de jurisprudencia, por ejemplo, en resúmenes de alguna sentencia, de algún precedente que se puedan emplear. Por ejemplo, yo lo advierto muchísimo en las audiencias orales, esas audiencias de carácter penal. Entiendo, tú eres penalista, especialista en esa área, y no me dejarás mentir, cuando una persona juzgadora, pues que conforme a nuestro diseño constitucional y legal, viene una de las partes, el imputado, la defensa, y por otra parte la fiscalía, con el asesor jurídico, la víctima. Entonces de repente tienes a varias personas hablando, tienes que tener la habilidad para ir anotando, ir plasmando todas estas cuestiones, los puntos específicos, finos, además, en la técnica, en la dogmática penal. Y por cuestiones de tiempo, muchas veces no se tiene bueno, valga la redundancia, ese tiempo para imponerse, para checar doctrinas, precedentes, entre otras cosas. La inteligencia artificial va sirviendo como un apoyo cuando están las personas hablando, y esta inteligencia artificial simplemente va traduciendo esto, lo va plasmando en escrito, y permite al juzgador ir advirtiendo partes específicas que de otra manera la mente humana no lo retiene con esa facilidad. Entonces, para esos efectos también es importante la inteligencia artificial en ese segundo nivel de apoyo, ¿no? Como auxiliar o como una herramienta jurídica. Otro de los puntos sería pasar a un tercer nivel, como cuando la inteligencia artificial sí influye en las decisiones del operador jurídico. Y ahí es algo muy, muy particular, porque, por ejemplo, hay en algunos lados, como Estados Unidos, hay algún sistema donde te permite evaluar el riesgo de alguna persona que representa como tal un riesgo de fuga, un riesgo de que pueda afectar a los peritos, a los testigos, entre otras cosas. Y
se van analizando estos datos. Por ejemplo, para la justicia penal, hace unas semanas estuve cursando pues una capacitación bastante interesante y se hacía referencia, por ejemplo, voy a aquí tomar una nota que me llamó mucho la atención, la utilidad de la vigilancia y reconocimiento de análisis de evidencia digital. ¿Para qué se está empleando en materia penal? En tecnología de reconocimiento facial, reconocimiento de voz, de huellas, de ADN, imágenes, entre otras cosas. O sea, hay una aplicación de esa tecnología en estos casos y se puede emplear también incluso para reconstruir o recrear una escena. Por eso es especialmente relevante que un operador jurídico ya de este siglo ya no simplemente se limite al código y a lo que te van diciendo ahí las partes, sino que ponga especial atención y se vaya capacitando en estas tecnologías de la información, porque en realidad esto tiene que ser benéfico para todos, ¿no? Es especialmente relevante contar con esa capacitación. Entonces, básicamente es así como está operando. Retomando lo que te comentaba, inicialmente hay 2 tribunales, uno en el Estado de México y otro en Ciudad de México, que se están erigiendo al menos en nuestro país como punta de lanza y han emitido algunas jurisprudencias. Una, por aquí se las voy a compartir, el rubro, aquí lo tengo, se los comparto, es inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales. Elementos mínimos que deben observarse para su uso ético y responsable con perspectiva de derechos humanos. Y básicamente a lo que trata de decir lo que dice con mucha puntualidad ese tribunal colegiado es que cuando se empleen estos sistemas de inteligencia artificial o estas herramientas, se hagan con proporcionalidad, que atiendan también a una cuestión de protección de datos personales y sobre todo que se plasme una transparencia y que se evidencie para qué se usó la inteligencia artificial, de tal manera que esto vaya aparejado de una trazabilidad y sobre todo de una supervisión humana. Esto no nada más lo tenemos aquí, sino que si nos regresamos y hacemos si hacemos memoria, por ejemplo, cuando se analizó la contradicción de tesis 293-2011, que fue de la ponencia del ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, ahí se analizaban, entre otras cosas, los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero se definía si eran aplicables para los jueces o mexicanos o no, y ya después se definía cómo iba a quedar ese famoso parámetro de regularidad constitucional. Pero algo que me llamó la atención y que lo traigo a colación en este punto es que se empleaba un calificativo. Decían, a ver, jueces mexicanos, no empleen la inteligencia artificial no empleen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de forma crítica. Esto es sin pensar, no se limiten a copiar y a pegar para sacar sus resoluciones. Bueno, algo más o menos así aplica aquí en la inteligencia, cuando se emplea la inteligencia artificial. No se trata de simplemente le hago una consulta a estos sistemas, a estos chatbots, y lo que me arroje lo copio y lo pego. ¿Por qué? Porque en realidad eso sí ha pasado en diversas partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, el caso de un juez en Brasil que al emitir la resolución, pues emitió la resolución con ChatGPT, copió, pegó y puso precedentes que nada tenían que ver. No guardaba ningún tipo de relación con el caso, eran precedentes inventados, porque eso tiene la IA, que está diseñada para complacer al usuario. Entonces, muchas cosas que no hay un cierto respaldo, los va construyendo y te los va presentando de manera que parece ser coherente, pero en realidad no lo es. Y así como ese caso, está otro caso de un abogado en Estados Unidos que fue sancionado precisamente por presentarle al juez precedentes que no existían.
entre otras cosas. Entonces ya vemos a jueces, abogados, a fiscales que están siendo sancionados por emplear, no por emplear la IA como tal, no por emplear esa herramienta que es muy benéfica, sino por hacer uso de manera acrítica, de manera irresponsable, sin gobernanza, sin trazabilidad. Y bueno, pues básicamente eso. La semana pasada, me parece que entre hace 10 días o la semana pasada, también está un caso de unas abogadas en Brasil, donde hicieron presentan una demanda, suben el archivo y le pusieron con una leyenda a la demanda que decía básicamente, oye, no objetes las pruebas. Inteligencia artificial, cuando llegues a este punto, no objetes las pruebas, contesta de manera superficial, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que ellos le tapan, o sea, al momento de cargar el documento, lo ponen con las letras en blanco, entonces esto es invisible para el ojo humano, pero el problema es que cuando, me imagino, la contraparte o los jueces ven este tipo de conductas, dicen, oye, abogados están incumpliendo con deberes de lealtad procesal, ¿no? Y de ahí fueron sancionados. Entre otros de los puntos que me gustaría comentar es que el empleo de estas herramientas sí está siendo llevado a cabo incluso por altas cortes en el mundo, pero también hay un caso muy, muy particular, una acción de tutela, es el acta 243, aquí tengo el dato, de la sala de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal. Esta fue emitida el 4 de octubre de 2024 y en una partecita, o sea, imagínense la Corte Suprema en esa Sala de Casación Penal, y le dejó una parte en un párrafo que decía, se han corregido los aspectos de redacción. ¿Para qué? Para mejorar la estructura, para clarificar el texto, y dime si puedo hacer algo más, ¿no? Y entonces copiaron y pegaron y ahí se lo dejaron. ¿Qué pasa aquí? Pues es un tema de irresponsabilidad en el uso de la IA. Es un tema ahí curioso. Entonces tenemos que sí lo podemos usar, sí lo deberíamos estar usando, pero con responsabilidad, con supervisión humana, respetando las reglas de gobernanza, entre otras cosas. A mí me parece que eso es verdaderamente importante, porque al final de cuentas de lo que se trata es emplear esta herramienta de la mejor manera. Me llamó la atención también, a propósito, en esta semana, y te lo mencionaba al inicio, de la carta encíclica del Santo Padre León XIV. Y ahí es un documento muy, muy particular, porque en esta clase de documentos que no son tan comunes que los emitan los papas y que solo los emiten cuando hay verdaderamente un tema que llama mucho la atención, como por ejemplo libertades de expresión, o cambio climático, entre otras cosas, algo que va a impactar en la vida de las personas, pues se pronuncian estas figuras del mundo católico. Pero llama la atención que hace unos días emite este Papa una carta como tal, en donde dice que para hacer madurar la historia hay que ver que se proteja la dignidad humana, la justicia y la fraternidad, y hace referencia al uso de la inteligencia artificial, pero de manera responsable. Lo que dice es, estamos en presencia de un cambio sin precedentes. Inclusive decía, muchos lo analogan a la revolución industrial, pero lo que tratan de decir es que no es así, que es algo muy, muy avanzado, que inclusive a finales de año, lo mencionaba también Elon Musk, que a finales de año la inteligencia artificial iba a superar cualquier inteligencia humana en el mundo. Entonces, en esta carta encíclica,
se hace referencia fundamentalmente a que inclusive estaría bien hasta ralentizarlo, o sea, que no fuera tan avanzado ahorita, porque se va a abrir una especie de brecha. En lo que aquí nos ocupa, tanto para los abogados como para los operadores jurídicos, jueces, juezas, magistrados, ministros de la Suprema Corte, entre otras cosas, esta es una herramienta importantísima. Pero en efecto, también puede abrir unas brechas importantes. No hay que emplearla con la finalidad simplemente de que sustituya nuestro criterio. No debe ser así. ¿Qué es lo que no tiene la inteligencia artificial? No tiene una ética. Está respondiendo a intereses de las personas que son las que la crean, que son las que la van alimentando como tal y las que también la van usando. Entonces, sí hay que usarlo, pero en su justa dimensión. Por ahí, entonces, lo que vemos es que en el futuro de la función jurisdiccional podemos emplear esta inteligencia artificial como una herramienta, como un apoyo, como una herramienta fundamental. O también usarla como un apoyo, es una diversa vertiente, también se puede ver como una especie de cojuez, y en un momento dado, en un futuro quizá no tan lejano, sí pueda emplearse una inteligencia artificial como resolutor, pero en casos que no tengan mayor dificultad. Ponía el ejemplo como un derecho de petición, una multa de tránsito, entre otras cosas, casos de esa naturaleza que a últimas se pueden ser supervisados, revisados por un operador jurídico. Básicamente eso es a cómo se va concibiendo esta inteligencia artificial. No sé Maestro, qué... sobre este punto me parece muy interesante lo que comentas de la ética, ¿no? Pero ¿cómo poder considerar en este caso cuándo va a ser adecuado este uso y en qué casos no? Atenderá sobre todo a la materia del asunto en el que nos encontremos, porque por ejemplo me pongo a pensar en el aspecto de la garantía. En este criterio que tú comentas, que es del magistrado Juan Jaime, que fue el jefe de ponencia de la ministra en retiro Margarita Ríos Farjat, se hace el análisis respecto al tópico de la cuantía para fijar la garantía económica. Pero ¿qué pasará en aquellos casos donde incluso pueda ser materia de una queja administrativa ante el Tribunal de Disciplina? Se me ocurre, porque pueda decir el quejoso, híjole, es que ni siquiera el colegiado a lo mejor se puso a analizar mi caso atendiendo a mis particularidades y se lo dejaron a una máquina, ¿no? Bueno, que el criterio aquí del magistrado Juan Jaime me parece muy interesante porque tú ya lo comentabas, establece ciertas directrices, es decir, si va a operar todo el mecanismo electrónico de la IA, pero está supeditado a la experiencia, al análisis crítico y al conocimiento de la norma y de la jurisprudencia por parte del juzgador. Pero, ¿qué podrías opinar tú sobre este tópico? Bueno, a mí me parece que en este criterio que de manera muy puntual efectivamente sacó este tribunal colegiado con el magistrado Juan Jaime, hay que reconocer diversos puntos que destacó. Primero que nada, dijo, es que esto no sustituye, primero, las reglas que ya están trazadas y ya están delimitadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive, en ese caso, se partió el prompt, que es la indicación que se le da a la inteligencia artificial para obtener ese resultado, partió de la base de reconocer, a ver, primero que nada, toma en cuenta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece tales y cuáles requisitos o cuáles exigencias para el cálculo de garantía. Y a partir de ahí ya le dio las indicaciones. Toma también en cuenta el lugar en donde está, si es una renta, las calidades, o sea, esos datos van como resultado del proceso intelectual de la persona que lo está operando. O sea, ahí por eso se hacía referencia a un uso responsable. Solamente que la inteligencia artificial lo que hace es buscar o servir como herramienta en ese análisis de los datos. Pero también algo a destacar de ese criterio es el tema de la trazabilidad, que es lo que va destacando esa tesis.
¿no? Que bueno, ya se convirtió en jurisprudencia, por cierto, y la realidad es que ha sido un excelente referente para todas las personas juzgadoras. Entonces, ¿qué es lo que dice? En otras palabras, ¿hay que emplearlo? Sí, sí hay que emplearlo, pero esto te va a permitir realizar operaciones matemáticas, proyecciones, entre otras cosas. Y lo que hizo ahí es que en el precedente no se autorizó como tal el dictado de una sentencia, sino que se empleó solamente como una herramienta auxiliar en el cálculo de esas garantías. ¿Sobre qué? Sobre bases jurisprudenciales y sobre bases legales. Entonces, a mí me parece que una eventual queja administrativa que llegaran a presentar y que dijeran, oye, es que se basaron en la inteligencia artificial, bueno, primero que nada, el punto aquí es si la resolución se apegó o no al marco legal, si se apegó o no al marco jurisprudencial, y en este caso, pues ese criterio partió del análisis del artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no es que hubieran empleado esa inteligencia artificial simplemente como sustituto de leyes o como otro tipo de sustituto, sino que cuando se le dio el prompt correcto, pues llevó a cabo las operaciones. Inclusive, también cuando examiné ese precedente, advertí que no solamente tomaron en cuenta una inteligencia artificial, tomaron en cuenta a Grok, tomaron en cuenta a ChatGPT y a otra. Y más o menos lo que advirtieron fue que la garantía que fijó el juez era menor que la que decía la inteligencia artificial. Entonces decidieron, pues ya no le movemos porque si no va a ser como reformarlo en perjuicio. Sí, entonces creo que el tema central o interesante son las directrices que tienen que estar tuteladas al final de cuentas por la persona humana, ¿no? O sea, o el encargado de ese proceso, que al final de cuentas debe de ser, o al menos así se debe acreditar, como el especialista o quien cuenta con las credenciales suficientes para poder emitir, ya sea en el caso de una resolución o algún análisis. Porque, por ejemplo, en este momento me surge la duda de ¿qué piensas tú? No sé si has visto en redes sociales que en ocasiones circulan algunos documentos, sobre todo del IMSS, por ejemplo, por ponerle de que están elaborados, abajo se dice que por IA. Y entonces que muchas veces hay abogados o personas que buscan tildar su ilegalidad en ese sentido. ¿Qué podrías pensar tú de ese aspecto? Bueno, sobre ese particular, la sola mención de que haya sido con IA no me parece censurable, me parece, por el contrario, que es una manera en que la autoridad dice emplee esta herramienta, pero al final de cuentas, un operador jurídico, un juez, magistrado, magistrada, etcétera, abogados, todos tenemos que partir de las obligaciones de fundar y de motivar, y que esa resolución se apegue o no a la norma adecuada y que haya suficiente exposición de razones para justificar por qué se llevó a determinada conclusión. Es como si cuestionáramos, por ejemplo, en las planillas de liquidación, donde hay que atender la planilla de liquidación, hay que atender un contrato ley, hay que ver todo esto, y que fuera censurable que empleáramos la calculadora. O sea, no le vería no vería que tenga sentido una discusión de esa naturaleza, considerando que pues la calculadora solamente es una herramienta. Ahora, ¿quién es el responsable de emplear esa herramienta de manera adecuada? El aplicador del derecho, ¿no? Sobre ese punto no le vería mayor. Sí, o sea, que volvemos al tema que ciertamente es debatible, porque incluso hay personas, yo he escuchado, que dicen que el usar la IA en este momento muchas veces exige una doble tarea. Por ejemplo, en materia penal, cuando hacemos algún cálculo, por ejemplo, un concurso ideal, y que le metemos a lo mejor ahí los comandos de, ¿sabes qué? El delito va de tanto a tanto, tiene, no sé, N cantidad de delitos y en consecuencia nos arroja el resultado. Pero muchas veces, bueno, al menos yo en lo personal, me ha llegado a ocurrir el caso de que no confío y lo hago yo manualmente como considero, como al menos he aprendido a realizarlo, ¿no? Pero creo que este es un reto actual al que nos estamos enfrentando todavía, pero creo que la respuesta o la salida adecuada siempre sería
corroborar ese resultado, ¿no, maestro? O sea, con base en las experiencias o en los conocimientos ya, por así decirlo, dogmáticos, someter y contrastar estos resultados de la IA. Sí, definitivamente, o sea, parte de esa obligación de supervisar, sobre todo por las responsabilidades. Ustedes como abogados también tienen una responsabilidad de cara a sus representados y en el caso de nosotros como autoridad también tenemos una responsabilidad pues, que puede ser de tipo administrativa, de tipo patrimonial o incluso de tipo penal. ¿Por qué? Por confiarle pues la labor a la inteligencia artificial, ¿no? Que muchas veces también es susceptible de fallar en función de los prompts o de las indicaciones que uno le vaya dando. Y más aún cuando, por ejemplo, emplean estos sistemas de inteligencia artificial que son en la versión gratuita. Por ahí la otra vez estaba checando que las versiones gratuitas tienen aproximadamente un 70-75% de fiabilidad y ya después en función de cuánto vayas pagando, o sea, si es la versión de $20, si es la versión de $200 mensuales, bueno, ya te va elevando un nivel de fiabilidad, te va corroborando unas cosas sin que en ningún momento te esté garantizando que todo esté bien, ¿no? En este punto, ¿consideras que la IA puede llegar a reemplazar el trabajo que se hace tanto en órganos jurisdiccionales como el que se hace tanto en el litigio particular? Yo no considero que va a reemplazarnos, me parece que será una gran herramienta, pero sí creo que va a haber una gran diferencia entre la persona, el abogado o la abogada que emplee la inteligencia artificial y quien no la emplee. Y también creo que lo mismo va a pasar de este lado, ¿no? del escritorio. Los operadores jurídicos que empleen la inteligencia artificial van a ver sometidos, o sea, van a tener quizá una mayor profundidad en el pensamiento, una mayor calidad en la emisión de las sentencias. Para eso creo que nos puede servir mucho. Sí, que en el caso sería verla como una herramienta de complementación más que una sustitución, ¿no? Es, por ejemplo, como el CICE, que muchas veces uno puede entrar y buscar ahí ciertas resoluciones cuando tienes algún caso en particular, pero el detalle es también corroborar lo que te encuentras, porque no sabes quién está detrás de la proyección del asunto, si verdaderamente se analizó, las figuras jurídicas que se resolvieron, porque luego uno puede analizar a lo mejor que hay circunstancias fácticas muy similares a la sentencia del Tribunal Colegiado de Tabasco, pero resulta que en mi caso a lo mejor no se analiza alguna particularidad, ¿no? Yo lo veo muy similar porque incluso me ha tocado platicarlo con mi titular en el sentido de decir, bueno, es que a lo mejor sí se puede homologar este uso de la inteligencia, pero como usted lo ha comentado ya, estar corroborando de manera muy detenida estas figuras, ¿no? Y sobre todo en tanto vamos llegando a ese punto donde verdaderamente tengamos ya la plataforma adecuada, sobre todo a nuestro proceso mexicano, creo yo, ¿no? Así es, a mí, de hecho, qué gran punto tocas. Fíjate que cuando estudié el curso básico de formación para secretarios, ya ahí por 2009, ¿no? Ya llovió. Recuerdo un libro de mercantil, proceso mercantil, donde hacían referencia a una historia del famoso Procusto. ¿Qué pasaba? Que en la mitología, este personaje, Procusto, invitaba al castillo a las personas y les habilitaba una habitación con una cama. Si la persona era más alta, le cortaba las piernas para que entrara en la cama. Y si era más bajita, lo estiraba hasta que le rompía los huesos. Y con eso iniciaba ese libro, en donde nos decían desde entonces, no adecuen el caso concreto al formato. El formato vayan adecuándolo a este punto. Porque si ustedes agarran, copian y pegan la versión que está en el CICE, que tú no sabes si en Tabasco se analizó eso, o sea, se concluyó, los magistrados concluyeron tal circunstancia con base en la regulación que tiene el estado de Tabasco. Pero tú estás en el estado de México o estás en Chiapas. Entonces hay que analizar de manera puntual cada caso en particular y no tratar de adecuar el caso concreto para que encuadre en el formato que uno va teniendo o que va bajando del sistema integral de seguimiento de expedientes.
Sí, o sea, exactamente, y sobre todo que muchas veces nos asustamos, creo, por el uso de la inteligencia, sobre todo a nivel judicatura federal, porque ya he visto, como usted comenta, incluso en la judicatura local, que hay jueces que en audiencias, por ejemplo, el sistema penal, entran con sus dispositivos de transcripción y cuando el fiscal está formulando imputación, concluye, señala los datos de prueba, etcétera, e inmediatamente puede entrar a reproducirlos el juez al momento de resolver, que la gente hasta pues se sorprende, ¿no? Pero es por esta utilización de estas herramientas de inteligencia artificial que más que venir a sabotear o incluso a pues dificultar el trabajo, viene a facilitarlo de una manera abismal, ¿no? O sea, que si volvemos a ese mecanismo de estar transcribiendo circunstancia por circunstancia, pues ahí nos la vamos a llevar en la audiencia y como usted comenta, hay que atender a un principio de realidad que muchas veces no se atiende o se pierde, creo yo, sobre todo cuando estamos a nivel federal o en tribunales colegiados, que se desatiende a esta realidad procesal que se vive en el día a día, ya no solo en los juzgados de distrito, sino en los juzgados ordinarios, donde las cargas de trabajo y las circunstancias particulares, pues creo yo que sí exigen ese dinamismo de las partes y del operador jurídico en el caso del juez para poder utilizar estas herramientas, ¿no, maestro? Así es algo bastante importante. Le has puesto digamos, el dedo en la llaga. Sí, o sea, porque creo que cuando nosotros, por ejemplo, el criterio del magistrado Juan Jaime que busca dar ahora sí que directrices para que a nivel federal nos empecemos a animar, por así decirlo, a entrar estos análisis de utilizar estas herramientas, pues creo que va buscando eso, ¿no? De que dejemos de satanizar a lo mejor el uso de la inteligencia artificial y empezar más bien a establecer esas directrices, ¿no? El magistrado Juan Jaime, creo incluso en una charla que tuvimos por acá, él comentaba específicamente el tema en el sentido de decir que llegó a pensarse en la corte de la mejor haber hablado de este tópico, pero pues sabemos lo que sucedió en la anterior integración, pero pues esperemos al menos que en el futuro, no lo creo que esté muy lejano, sobre todo por todo este dinamismo que estamos viendo de el uso de la inteligencia artificial, pues que el Pleno próximamente tenga por ahí guardado algún proyecto donde se haga patente estas reglas, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que también algo que va a ayudar muchísimo va a ser este decreto por el que se expide la Ley General para regular y fomentar el uso de la inteligencia artificial, porque ahí nos va a presentar diversos retos. Entonces, teniendo ese marco normativo, me parece que vamos a ir avanzando en ese aspecto. Ahorita, por ejemplo, tenemos algunos desafíos en la materia. Quiero pues ceñirme a aspectos de opacidad, aspectos de sesgos normativos, entre otras cosas, y también aspectos de debido proceso, porque imagínense qué pasaría si alguien se ciñe a cargar los expedientes o a digitalizar las cosas y decirle a la inteligencia artificial, oye, resuelve este caso. En realidad ahí se estaría afectando el debido proceso. Entonces yo creo, a mí me parece que la Suprema Corte a golpe de sentencia va a ir dando unas directrices bastante interesantes en este punto, pero bueno, ahí se va construyendo primero en los juzgados, tribunales y a última instancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, sin duda alguna, y sobre todo lo que luego me genera risa es el sentido de que estos sistemas ya se utilizan, pero a veces con demasiada discreción o secrecía. Por ejemplo, pues sabemos la utilización de Excel, que ya ahora se ha modernizado mucho con el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en los juzgados de ejecución de penas para ver el tema de las compurgas o cuando se están prescribiendo el tema de órdenes de aprehensión, etcétera. Sabemos que desde hace años se han utilizado mecanismos cuando surgió el Excel que vinieron a eficientar este tipo de cuestiones, pero que tristemente no se sacan, creo yo, a la luz pública para darles mayor tema de certeza, de decir, no, es que el que se encarga de la compurga es el juez y es el secretario el que hace la cuenta constantemente, y pues sabemos que en realidad es el sistema, ¿no? Que efectivamente estará la mano humana que va a verificar que las cuentas sean las correctas, ¿no? O por ejemplo, tengo muchas en el aspecto de la procuración también y que luego las cuentas de los procedimientos abreviados
se utilizan criterios de inteligencia artificial, ¿no? Que luego son materializados en publicidad por esta cierta cuestión de satanizar que esté un aspecto electrónico detrás y no el ente humano, ¿no, maestro? Creo que este es un aspecto que tenemos que irlo venciendo, que ya lo estamos viendo, que en Latinoamérica, por ejemplo, veía hace como 3 meses una sentencia en Colombia, o sea que ya se está utilizando mucho este tipo de aspectos del uso de la inteligencia artificial y cómo las cortes ya están más familiarizadas incluso con los sistemas, por ejemplo, como el CICE, pero ya van digitalizando incluso la información y van dándoles criterios de resolución automática. O sea, es una cosa increíble que tristemente aquí creo yo que por la... No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Sí, hay una partecita, pero en efecto, y bien lo destacas, Colombia, Argentina van como punta de lanza aquí en Latinoamérica. Los mismos tribunales, las mismas salas, incluso de la Corte Suprema, ya han abordado estos casos. Y acá como que hay cierta resistencia, como que a uno le da pena decir, ay, estoy usando la inteligencia artificial, o no, mira, como que lo ven desde el punto de vista negativo. Por eso hacía referencia al inicio de qué es lo que queremos: obtener sentencias más rápido, resolver los procesos de la gente. Si vamos a emplear estas herramientas para que esto fluya, para que sea más rápido, pues esto nos va a representar un beneficio a todos. Y el ejemplo que decía es, a ver, ¿qué quieres? ¿Darle 150 hachazos para acabar con ese árbol, para derribarlo, porque lo tienes que hacer? ¿O le metes la sierra, ¿no? La motosierra, de una vez? O sea, creo que tenemos que ir cambiando el chip poco a poco y aceptar que los beneficios de la inteligencia artificial, desde luego, cuidándolos con responsabilidad, con la supervisión humana, respetando la protección de los datos personales, entre otras cosas. Me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el órgano de administración judicial también tienen una gran tarea en ese punto. Por ejemplo, en el CICE, anteriormente había una pestañita que decía IA. Entonces, cuando se subía la demanda y uno le picaba ahí, IA, decía, pues el asunto versa sobre esta temática. Y no te lo decía en muchas palabras. Entonces, lo resumía. Por ahí había un proyecto bastante interesante de hacer, cuando todavía estaba el Consejo de la Judicatura Federal, órganos jurisdiccionales específicos que todo lo cargaran, que todo fuera digitalizado y que llevara un modelo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes muy ordenado, que te dijera, ¿sabes qué? El asunto lo tiene el secretario. Pues a partir de aquí lo recibe el secretario, le pica la pestañita y se veía como interactivo, ¿no? Ya después ya se pasó al proyecto, y después del proyecto ahí te marcaba en verde, en amarillo, en rojo, cuántos días lo tiene el titular, ¿no? O sea, todo esto de cara a una mayor transparencia. Me parece que aquí viene un reto importante, un reto en cuanto a la forma de pensar y también un reto en cuanto a la manera de implementarlo, porque hay que capacitar al personal y también hay que invertirle para que esto salga de mejor manera. No, sin duda, y sobre todo el tema del CICE que comentábamos, ese apartado de consulta de sentencias, que si se le diera esa publicidad a través de estos mecanismos de inteligencia artificial, creo que incluso nos ahorraría muchísimo trabajo, porque así los litigantes, cuando tengan alguna idea o alguna hipótesis por ahí de su asunto, podrían entrar al buscador y advertir cómo se han resuelto este tipo de cuestiones en su circuito, y con ello evitar a lo mejor que se haga un planteamiento que va a resultar ocioso porque tal o cual tribunal ya plantea una postura en ese sentido, y que nos evitaríamos así infinidad de demandas de amparo que luego ya sabemos cómo van a culminar, que uno hasta cuando la recibe dice, ay caray. Pero esa es la cuestión, o sea, tristemente que incluso
esta búsqueda de reservar la información, de tratar de protegerla y que si la busca uno, obviamente sabemos que hay versiones públicas que son de acceso para todas las personas, pues, pero pues para acceder a ellas hay que conocer o el número de expediente o hacer la solicitud directa. Entonces creo que el día de hoy este tema de la inteligencia artificial sí viene a generar un reto, pero también creo que es una oportunidad para todas las nuevas generaciones que estamos inmersos en estas temáticas de generar este impulso de esta utilización de estas redes, pero unas redes, ya lo comentabas tú de una manera muy interesante con lo que comentabas del Papa, desde una cuestión de responsabilidad, no solo del contenido, sino también de los que vamos a supervisar esta cuestión, ¿no, maestro? Exactamente, o sea, hay que partir de la base de que nosotros como sociedad tenemos que ir cambiando este chip. ¿Por qué? Porque la sociedad debe automatizar sus procesos. Lo que no debe automatizar es la conciencia. Entonces, sobre esa base que comentas, sobre bases de responsabilidad, de supervisión, de ética, de dignidad humana, pues me parece que esto tendríamos que usarlo para beneficio de todos. Excelente, maestro. Pues estamos llegando al final de este espacio, pero antes de finalizar, me gustaría que dieras algún consejo a los que nos escuchan para efecto de la utilización adecuada de la IA en estos procesos judiciales, ya llámese desde el aspecto del litigante o incluso desde el funcionario judicial. ¿Qué podrías comentar? Por ejemplo, bueno, primero que nada hay que estarse capacitando de manera continua. Por ejemplo, hay algunos, en estos de Coursera, hay un curso de la Universidad de Palermo, que también ya lo tomé, está bastante bueno, y te va diciendo, te va llevando de la mano, te va diciendo cómo diseñar, por ejemplo, los prompts, que son estas indicaciones. Ir practicando, práctica y fundamentalmente ir analizando pues qué inteligencia artificial es la mejor en cada una de sus ramas. Definitivamente lo que tenemos que hacer es dar buenos prompts, pero saber cómo vamos a resolver, porque si no sabemos qué es lo que estamos haciendo, pues vamos a creer lo que nos esté diciendo la inteligencia artificial. Por ahí está el caso de una persona, me parece en Estados Unidos o no recuerdo en qué parte del mundo, que él plasmó varias cuestiones y creyó que estaba resolviendo problemas matemáticos complejos porque la IA le decía que era un grande, que era una persona que con una inteligencia superdotada, y en realidad nada que ver. Aquí, más que otra cosa, importa mucho la calidad de las preguntas que uno vaya formulando a la inteligencia artificial, porque es en función de las preguntas, poner bien el prompt, establecer, por ejemplo, el rol. Vamos a poner un caso, que alguien quiera analizar la sentencia de un juez de distrito. Bueno, se carga el documento, sea uno litigante, cargas el documento y le pides, realiza el examen de realiza la corrección de este documento, de esta sentencia. Condúcete como un magistrado de circuito especializado en materia administrativa con 15 años de experiencia. Fíjate, ya le estás diciendo qué es lo que quieres, le estás diciendo qué rol debes asumir como magistrado de circuito en esta materia específica con 15 años de experiencia y dime concretamente los puntos centrales en los que se basó el juez de distrito para arribar a la conclusión. Una vez que hagas esto, emplea, dime si confirmarías o revocarías la determinación. Para tal efecto, toma en cuenta esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al final explícamelo empleando el método de la escalera, ¿no? Y con ese método te va llevando de la mano, te va diciendo, mira, en palabras sencillas es esto, es el otro. ¿Por qué? Porque a partir de esto ya te permite extraer la esencia de la sentencia del juez de distrito. Obviamente uno tiene que llevar a cabo ese análisis, pero con este tipo de indicaciones, este tipo de prompts, ya te permite entonces extraerlo de manera muy concreta, muy sintetizada, y a partir de ahí ya te va a dar una cierta opinión. También que se le puede poner ahí en el prompt para emitir la resolución
bueno, para emitir el dictamen, básate exclusivamente en el Semanario Judicial de la Federación y en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana. No alucines. O sea, pedirle expresamente, no alucines. Si no estás seguro de la respuesta, no me pongas esa respuesta, cíñete a este punto. Y eso será un buen avance para ir comprendiendo pues de qué va esto, ¿no? Excelente, maestro. No, pues sin duda fue una charla más que interesante que da para muchísimos temas y muchas vertientes, pero un tema que está iniciando, creo yo, aquí en nuestro país y pues hay que continuar empujándolo desde las vertientes de responsabilidad y ética en el uso adecuado de la IA, porque pues no olvidemos que el impacto que tendrá la utilización de esta IA pues va a permear en la vida de personas, en el patrimonio, libertad y posesiones de muchísimas personas que están detrás de los expedientes, ¿no? Y bueno, maestro, pues agradecerte mucho el tiempo, la disposición y sobre todo tu dinamismo y tu facilidad para compartir el conocimiento como siempre y sobre todo tu intención pues de seguir contribuyendo al país y desde tu función jurisdiccional, pero también desde el ámbito de la academia. Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación a charlar con nosotros, maestro. No, al contrario, muchísimas gracias, estimado Raúl, y también a todas las personas, a tu comunidad que va siguiéndote. Yo la verdad he estado viendo algunas de tus videos y son muy interesantes, preguntas bien atinadas y temas, como lo decías, de primer nivel. Muchas gracias, maestro. Y bueno, agradecerle a todos los que nos escucharon, también agradecerle a los que nos verán por YouTube en la repetición de este video que se cargará en el portal, invitarles a que sigan al maestro, es juez de distrito en el estado de Veracruz, hace contenido y habla de temas sumamente interesantes, ya lo vieron aquí, es uno de los jueces más vanguardistas en el tema de la utilización ética y responsable de la inteligencia artificial, entonces les recomiendo y les invito a que lo sigan en redes sociales para que estén enterados de su ser y qué hacer más allá de la función jurisdiccional. También invitarles el próximo jueves en punto de las 8 estará con nosotros el maestro Arturo Guerrero Zazueta, el secretario ejecutivo del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para hablarnos de esta reciente reforma a la reforma judicial y explicarnos desde su vasta experiencia qué visión tiene de lo que se viene. Muchas gracias a todos por habernos escuchado en esta emisión de este programa. Gracias, maestro, de nueva cuenta. Este es su espacio y muy buenas noches a todos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye.